Pues mira, nosotros tenemos que hacer el planteamiento, tenemos que dar la batalla en el debate, como se planteó desde un principio, lo dijimos. De ninguna manera estamos hablando de generar condiciones inflacionarias de manera automática, es decir, no estamos hablando de aumentos por decreto, pero sí estamos hablando de una toma de conciencia y de prácticas de economías que, como acabas de señalar tú, pues lo han realizado. Ayer se daba un dato muy interesante por parte de la doctora Bárcena, en donde señalaba precisamente que México es el país que en los últimos 10 años de todos los países de América Latina no ha registrado un crecimiento en los salarios mínimos, es decir, de todos los países de América Latina. Ella, en la reunión que tuvimos previo acá en la Ciudad de México, me comentaba que este es un tema regional, es decir, ya ni siquiera estamos hablando solamente de algunos países, sino estamos hablando de la región. Estamos enterados, por supuesto, también de los planteamientos que se han hecho en Europa, de los cambios que se han hecho en otros países del mundo. Y la verdad, otro dato bien interesante, de todos estos países que hicieron los cambios, no se encuentran efectos negativos, que esa sería la preocupación. Celebramos nosotros que la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal se haya sumado a este debate. Ayer lo decía el subsecretario, alertaba de cuestiones que no deben formar parte de esta agenda que nosotros compartimos plenamente, como es el tener nada más una raja política sin que fuera un debate serio, sin que hubiera propuesta. Eso lo compartimos totalmente. Compartimos también que deben de analizarse las consecuencias inflacionarias y obviamente en ese punto, Ciro, pues nosotros uno de los primeros planteamientos que estamos encontrando coincidencia con diferentes actores académicos y prácticos de la economía es lograr que se desvincule el salario mínimo de todos estos referentes que son precisamente las multas, tarifas, es decir, tener al salario mínimo como una unidad de medida, que lográramos desvincularlo y que lo posicionáramos solamente como eso, como un referente de remuneración digna para los trabajadores. Pero volviendo a la parte económica, insisto, estamos hablando con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. No veo un saludo ni por parte del sector empresarial, ni por otros gobernadores de la zona centro, porque también sería muy difícil pensar que el salario mínimo va a aumentar 30, 40, 50, 100% en el Distrito Federal, y el Estado de México, Morelos, Puebla se van a mantener como están. No veo ese acompañamiento a la propuesta. Mira, Ciro, yo creo que tenemos que todavía avanzar. Obviamente el sector empresarial pues quiere tener garantías, quiere saber que esto está vinculado con la productividad. No va a ser sencillo, no va a ser fácil de ninguna manera. Me parece que es un tema que si no ha avanzado en 35 años, Ciro, 35 años de estancamiento, pues no es sencillo que simplemente se escuche la propuesta y se quiera cambiar. Por supuesto que tenemos que hacer los planteamientos y debemos dejar constancia, además, de que hay un mandato constitucional que señala cómo debe ser este salario. No lo estamos inventando nosotros, así se pactó en la Constitución de nuestro país. Entonces, yo creo que sí es bien importante que podamos escuchar tanto las experiencias, es decir, cómo sí se hizo, cómo sí se ha hecho. El último caso que conocí directamente fue el de Perú, cuando el presidente en su última visita me platicó cómo lograron ellos este incremento a los salarios mínimos, cómo ha mejorado su productividad con la vinculación que hicieron, de qué manera se puede implementar. Entonces, yo creo que fórmulas para lograrlo hay varias. La voluntad es la que debiera de estar permeando. Hay que hacer todos los esfuerzos. El gobierno también tiene que poner de su parte. ¿El gobierno federal? El gobierno federal, el gobierno de los estados, en este caso el gobierno de la ciudad. Y nosotros habremos de plantear una fórmula, incluso para que en el gobierno de la Ciudad de México se pudiera lograr este cambio. Estamos hablando... ¿Qué fórmula?
¿Qué fórmula, Miguel? En la Ciudad de México más o menos 358,000 personas están ganando hasta un salario mínimo. Ayer se decía, es que no queremos que la gente gane un salario mínimo. No, por supuesto que no, pues queremos generar capacitación y queremos quizá que esta brecha se pudiera reducir, pero sí queremos, bueno, pues que quienes están en estas condiciones y en el país estás hablando de 3,600,000 personas, más o menos, de 6 millones, casi 7 millones, de las cuales 3,5 millones son mujeres. Entonces, me parece que sí es un tema que se tiene que abordar, debemos dar cumplimiento a nuestro mandato constitucional y debemos generar aparte un escenario en el que con este salario se logre mejor productividad, que esto también va aparejado. Eso va aparejado a que la economía pueda tener un cambio sustancial en este acompañamiento integral. Estamos hablando de que México puede tener una mejora o una mejoría económica, pues yo creo que es el momento de acompañar y de impulsar que esto sea integral, porque no podríamos pensar solamente que vaya a haber una mejora en ciertas capas o en ciertos estratos y volver a dejar el salario mínimo por los suelos. Si ahora ya llevamos 70 o 75% abajo el poder adquisitivo del salario, pues no sé a qué esperaríamos llegar en los próximos años. Llevar de 70 pesos diarios más o menos que esté el salario mínimo, ¿a dónde? ¿A cuánto? Mira, yo creo que tendríamos que pensar en las necesidades básicas, Ciro. Yo no me quisiera aventurar a dar una cifra, pero darte un referente, por ejemplo, si estuviéramos hablando de 2,500 pesos, quizá tendríamos que pensar en un primer ejercicio en donde pudieras alcanzar el mínimo de los satisfactores conforme a lo que nos marcan los indicadores y las mediciones nacionales. Casi el doble. Mínimo. Casi el doble de lo que se está pagando hoy. Yo creo que podríamos empezar con un ejercicio progresivo. Tampoco esto tiene que ser mañana ya vamos a estar a un 100% o ya vamos a estar al doble o vamos a estar al triple. Podemos hacerlo de manera progresiva y lo podemos hacer vinculado con la productividad, que eso es lo que preocupa al sector empresarial. El sector empresarial dice, yo podría pagar más si es que estamos generando más, si es que tenemos mayor productividad, si es que el gobierno hace un esfuerzo con las empresas que inician, con las empresas de reciente creación, con incentivos fiscales. Estamos de acuerdo, por eso debe ser, creo yo, que un esfuerzo de todos. Ayer lo decíamos cuando instalamos esta comisión precisamente para la productividad en el empleo, y el esfuerzo tenía que ser de todos. En esta comisión están todas las cámaras empresariales de la Ciudad de México y nacionales, y están participando las universidades, y están participando los sindicatos. Y yo creo que sí puede ser un momento muy importante para dar este paso. Se trataría de una reforma estructural para la igualdad, que eso es hacia lo que estamos apuntando, es lo que estamos diciendo. Yo creo que sería congruente que encontráramos una fórmula y que la impulsáramos. Pues lo veremos. Sabemos que van a preparar un documento, lo van a tener listo a finales de agosto y luego vendrá el trabajo político. Sí, Ciro, sé que no va a ser sencillo, hay muchas resistencias. Las críticas fueron todavía muchísimo más intensas del principio, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. La verdad es que hemos tenido un avance sustancial con la suma de actores, hemos tenido un avance sustancial con el acompañamiento de CEPAL, que ha sido muy, muy importante, y todas las experiencias de los países de América Latina que ahora mismo están en este foro y están participando y están explicando cómo es que sí se pudo en sus países. Es decir, ¿y aquí sí se puede? Un modelo teórico. ¿Sí se puede? ¿Sí se va a poder aquí? Pues se tiene que poder, Ciro, pues nosotros tenemos que decir cómo sí se puede. Bueno. Y después pues ya tendríamos la responsabilidad de si no se quieren. Muy bien, pues muchas gracias Miguel Ángel. Vamos a ver qué se dice hoy en el foro y qué curso toma. Ojalá podamos hablar ya que esté listo el documento a finales de agosto, principios de septiembre. Me dará mucho gusto, Ciro. Gracias, muchas gracias. Fuerte abrazo.